por favor, busquen el libro de los Hechos, el capítulo 8. Estamos estudiando cómo vivir sobrenaturalmente. Pero sabemos que cuando Dios trabaja, Satanás también trabaja. Una pregunta, ¿verdad o falso? ¿Está Satanás en contra de la religión? No contesten en voz alta. Algunos dirán es verdad, otros es falso. La respuesta es falso. Satanás no está en contra de la religión. Usted va a descubrir que Satanás usa la religión. Es una de sus herramientas principales en su caja de trucos. De hecho, si usted ha estudiado la Biblia, verá que la primera tentación en el huerto del Edén fue una tentación religiosa. No fue una tentación para ser impío, sino que fue una tentación, puede creerlo, para ser piadoso. Satanás dijo, Eva, si haces esto, serás como Dios. No fue una tentación para descender, sino más bien para ascender, para ser como Dios, pero a la manera de Satanás. El diablo está en religión hasta su coronilla. Hubo un avivamiento en Samaria, Hechos 8, comenzando en el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Siempre hay gozo cuando Jesús está presente. Cuando hay un avivamiento genuino, gozo inefable y lleno de gloria. Notemos el versículo 9, cómo el tema cambia. Pero, subraye la palabra pero. Verá, cuando Dios abre las ventanas de los cielos para bendecirnos, el diablo abre las puertas del infierno para maldecirnos. Y donde hay avivamiento, espere la oposición satánica. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, refiriéndose a Simón, es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Bien, voy a detenerme aquí. En un momento continuaremos nuestra lectura. De hecho, espero alcanzar a estudiar hasta el versículo 25 de este capítulo, puesto que deseo hablarle acerca del cristianismo falsificado. En programas pasados hemos hablado del cristianismo superficial, y eso es peligroso. Pero hay algo más peligroso que eso, el cristianismo falsificado. Cuando Dios se mueve, el diablo también lo hace. Como hemos mencionado, Satanás ha tratado de cerrar la iglesia desde afuera sin ningún resultado. Es más bien, hizo que la iglesia se pusiera de rodillas. Así que trata de cerrarla desde adentro. Y lo hace, primero, con santos superficiales, como Ananías y Zafira. Pero también lo hace con religión falsificada. Verá, el diablo es un falsificador. Y lo que él hace, en vez de negar la fe, él falsifica la fe. Y eso es doblemente más peligroso. Permítame decir algo. Si usted vive para Dios, va a enfrentar oposición. Ya sea oposición como individuo o como iglesia. He dicho muchas veces que si usted nunca se ha encontrado con el diablo, es porque va en la misma dirección. Pero si usted se da la vuelta, en vez de estar en colusión con el diablo, va a encontrarse en colisión con el diablo. Así que había gran gozo en la ciudad, pero
Pero Satanás empieza a trabajar. Hay tres cosas que quiero poner en su corazón al pensar en el cristianismo falsificado. Y créame, estas cosas son muy reales. Y si ha habido una generación que necesita escuchar lo que tengo que decir, es esta generación que necesita oír acerca de los peligros del cristianismo falsificado. Deseo compartir tres advertencias. Primero, no se deje deslumbrar por la fuerza satánica de la religión falsa. Escogí la palabra deslumbrar cuidadosamente. No se deje deslumbrar por la fuerza satánica de la religión falsa. La religión falsa tiene gran fuerza. El versículo 10 habla de este hechicero y dice: a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este hombre es el gran poder de Dios. Había fuerza en lo que este hombre hacía. Y todos estaban deslumbrados por él. Note los versículos 9 y 10. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este hombre es el gran poder de Dios. Ahora, este era un hombre que usaba la magia. Magia es otra palabra para hechicería. De paso, diré que la hechicería está vivita y actuando en el mundo de hoy, en todo nuestro continente, y la hechicería está viva y saludable en muchas iglesias. Usted dirá: ¿o no? Sí, lo está. Y mucha gente está deslumbrada por esto. Y no comprenden que hay poder sobrenatural. Lo que Simón hacía no era simplemente trucos baratos. Él no era simplemente un ilusionista. Él estaba asociado con el diablo. Pastor, ¿cree usted que hay algo en la hechicería? Definitivamente. Pastor, ¿cree que algunas de esas personas tienen poderes sobrenaturales? Sin la menor sombra de duda. Los magos del faraón realizaron milagros cuando Moisés hizo milagros de Dios. Así que al pensar en el cristianismo falsificado, lo primero que quiero que usted escriba en su corazón es: no se deslumbre por este. Si algún mago o adivino, astrólogo o nigromante, algún clarividente llega y hace cosas que usted no puede comprender, no vaya tras él o ella diciendo: bueno, yo sé que es real. Y ese es el punto. Es real. Eso no significa que debe seguirlo. Significa huir de eso. El segundo punto. El primero, no se deje deslumbrar por la fuerza satánica de la religión falsa. Segundo, no se deje engañar por la fe superficial de la religión falsa. No todas las religiones falsas están en lo oculto. En ocasiones están en la iglesia. Leamos ahora Hechos 8:13. Bien, recuerde que Simón era un adivino que había estado practicando la hechicería. Note el versículo 13. También creyó Simón mismo. Felipe había estado predicando de Jesús. Y ahora este mago, lleno de demonios, que había estado practicando la hechicería, la Biblia dice que este hombre creyó. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Ahora, subraye la siguiente frase, si no le molesta anotar en su Biblia. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Era la progresión de Pentecostés. Ahora, las personas en Samaria recibían el Espíritu Santo, tan como sucedió en Jerusalén. Leamos el versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Por favor, preste atención al 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo.
Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Bien, voy a dejar de leer ahí para simplemente decir esto. Que Simón creyó, entre comillas, pero fue un creyente incrédulo. No era un verdadero creyente. Su fe era superficial, no real. Él no creyó en el Maestro, sino en los milagros. Él vio el poder manifestado en aquella iglesia del Nuevo Testamento y quería ser parte de ello, pero nunca había conocido al Señor Jesucristo. Se preguntará, pastor, dice que creyó, no fue salvo. Lea el versículo 21. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Muchos en este edificio, me duele decirlo, pero lo creo, y muchos que ven por televisión, dicen ser creyentes, pero no son salvos. Usted sabe el plan, pero desconoce al hombre. Ha visto lo que Dios ha hecho, pero nunca se ha dado un cambio en su corazón. Usted dirá, bueno, ¿acaso la Biblia no dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo? Sí, pero también enseña, los demonios creen y tiemblan. Verá, existe una fe superficial. Es el tipo de fe que nunca verdaderamente viene y se arrodilla ante el Señor Jesucristo. O se dirá, Señor, estoy listo para el cielo porque tuve una visión. Vi los cielos iluminados de polo a polo y estaba envuelto en luz. Sé que estoy listo para ir al cielo. Bueno, permítame citar Apocalipsis 13:13. Habla del dragón. También hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. El diablo puede hacer caer fuego del cielo. Usted dirá, bueno, un ángel me habló, tuve una visión, estuve envuelto en luz. Le diré que sería muchísimo mejor si usted pudiera estar frente al Señor y cuando Él le pregunte, ¿por qué debo dejarte entrar en mi cielo?, usted pudiera contestar con las palabras de Juan 5:24, porque Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Usted podrá decir, en base a tu palabra y a la sangre derramada del Señor Jesucristo y mi fe en Él, busco entrar en el cielo. Y las puertas del cielo se abrirán de par en par y Dios dirá, entra en el gozo de tu Señor. Escuche, amigo, es mejor que se cuide de la fe superficial, de la religión falsa. Este hombre, Simón, fue un creyente, pero no era salvo. Veamos la tercera y última cosa. Estamos hablando hoy del cristianismo falsificado. Recuerde la fuerza de la religión falsa, la fuerza satánica. Recuerde la fe superficial de la religión falsa. El tercer punto, no se deje destruir por el enfoque egoísta de la religión falsa. ¿Sabe usted cuál es el combustible que da poder a la religión falsa? Es el egoísmo. Usted no tiene que pensar demasiado al leer esta historia para ver que Simón estaba lleno de sí mismo. Su enfoque era él mismo. Leamos los versículos 9 y 10. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar, subraya esto, haciéndose pasar por algún grande. Ahora, adelantémonos al versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo. Les ministraban. Note el versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero,
diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Aquí estaba un hombre lleno de sí mismo. Escuche, ¿qué es ser egocéntrico? Déjeme darle una palabra sinónima: orgullo. ¿Sabe qué es lo que le hizo al diablo? La idolatría. Lo que le hizo al diablo fue el orgullo. Por favor, anote Isaías 14, versículos del 12 al 14, anótenlo al margen. Isaías está hablando de Lucifer, el diablo, y esto es lo que dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahora continúa con la descripción del proceso que convirtió al diablo. Diablo, tú que decías en tu corazón, yo subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono, y en el monte del testimonio yo me sentaré a los lados del monte, sobre las alturas de las nubes yo subiré, y seré semejante al Altísimo. 5 veces dice, yo haré, yo haré, yo haré, yo haré, yo haré. ¿Qué nos enseñó Jesús a orar? Hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que Satanás dijo? No tu voluntad, sino la mía. Toda religión falsa es ególatra, se enfoca en sí misma. ¿Cómo piensa usted que Satanás logró que Eva tomara la fruta prohibida? Él apeló a su orgullo. Le dijo, serás como Dios. Tú puedes ser como Dios. Toda religión que es una religión falsa, anótelo en forma clara y sencilla, se enfoca en el egoísmo. En 1 de Timoteo, capítulo 6, empezando en el versículo 3, Pablo le habla a Timoteo acerca de la verdad y la santa doctrina. Escuche lo que le dijo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ya la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido. ¿Qué impulsa el liberalismo en los seminarios? Orgullo. ¿Qué crea incredulidad hacia la palabra de Dios? Orgullo. ¿Qué hizo al diablo? Diablo. Orgullo. ¿Cuál es la raíz, el combustible, la fuente de toda religión falsa? El enfoque en uno mismo, el egoísmo, el orgullo sin ninguna sombra de dudas. Bien, por lo tanto, si usted quiere lo real, vaya a la palabra de Dios, deje su orgullo intelectual en el polvo y clame a Jesucristo por misericordia. Es obvio que Simón estaba en esto, no por lo que él podía dar, sino por lo que podía conseguir. Leamos los versículos 19 y 20. Simón está diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. La religión falsa y la religión ególatra conllevan 2 cosas. Le diré, la raíz es el orgullo. Déjeme decirle su fruto. ¿Quiere saber cuál es el fruto de toda falsa religión? Bien, se lo voy a mostrar. En el versículo 23, Pedro le dice a Simón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad, veo que estás. Es un buen versículo. Aprenda esto acerca de la religión falsa. Su fruto es amargura y esclavitud. La palabra hiel significa veneno. La religión falsa es un veneno. Pedro dijo, mira Simón, voy a diagnosticar tu corazón. Estás en amargura y estás en esclavitud. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Porque tu corazón no está en paz con Dios. Amargura y esclavitud. Versículo 23. Juan, verídico. ¿Sabe por qué tantas iglesias tienen problemas? Porque existen personas amargadas y esclavizadas. Ellas han encontrado religión, pero no han encontrado a Jesús. Nunca se han quebrantado al pie de la cruz. Nunca se han despojado de su orgullo.
Han entrado a la iglesia, no por lo que ellos puedan aportar, sino por lo que puedan obtener. Nunca han conocido a Jesús. El Espíritu de Dios no está en esas personas, y son los buscapleitos, donde quiera que van, porque su religión nunca les ha satisfecho, ni nunca lo hará. Están desilusionados, tienen deseos no satisfechos, permanecen por razones equivocadas, y nunca, 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 nunca serán satisfechos. Donde quiera que van, son como Simón, llenos de amargura y esclavitud. Son los problemáticos en las iglesias. Ahora, aún en su arrepentimiento, su pretendido arrepentimiento, este hombre era egoísta. Pedro le acaba de decir que está en prisión de maldad. Y note lo que este hombre contesta. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor. Pregunto, ¿por qué no oró él mismo? ¿Por qué no oró? Porque no conocía al Señor. Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Él no dijo, oren por mí para ponerme en paz con Dios. No, todo lo que él hizo fue tratar de escapar de los problemas y dificultades. No hay ningún cambio en su corazón ni en su vida. Fue egoísta, aún en su arrepentimiento. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un genuino hijo de Dios y un inconverso cuando pecan? El inconverso teme las consecuencias de su pecado. La persona salvada tiene su corazón quebrantado porque ha contristado el corazón de Dios. No solo transgredido la ley de Dios, sino que ha quebrantado el corazón de Dios. Y eso le entristece. Pero el inconverso dice, estoy en problemas, buscaré un psicólogo, un consejero. Dice, ore por mí, pastor, mi esposa me abandonó, ore por esto otro. Yo no quiero problemas. Amigo, lo que necesitan es a Dios. Toda religión falsa es egoísta, egoísta. Existe la fuerza satánica. Existe la fe superficial. Y existe el enfoque egoísta de la religión falsa. Deseo enfatizar una vez más. El diablo no está opuesto a la religión. Él está hasta la coronilla en esta. Será un gran día donde quiera, cuando la gente deje de tolerar la religión y comience a gozar de la salvación al venir y conocer al Señor Jesucristo.